El sol está cayendo sobre el norte de Israel. Y de repente llegamos a un lugar y vemos una ciudad que se levanta. Una ciudad bastante peculiar. Y es Cesarea de Filipo. Y cuando miramos hacia esa ciudad, vemos en la montaña templos, altares. Incluso hay un templo dedicado al emperador romano. Hay otro templo que está dedicado al dios Pan. Pero cuando usted mira hacia allá, también hay una cueva. Y es una cueva muy profunda. Y es una cueva donde las personas creían que estaba la puerta de entre los muertos y los vivos. Y era conocida como el Hades. En todo esto vamos caminando con Jesús. Y vemos que Jesús entra a esta ciudad. Y en cada rincón de esta ciudad hay gente diciendo: este es Dios, este otro es Dios, aquel es Dios. Y hay muchas opiniones, muchas personas diciendo diferentes cosas. Y esta ciudad está llena de religión, pero también llena de confusión. Porque donde hay muchos dioses, porque donde hay muchas voces, porque donde hay muchas opiniones, tiende la persona a confundirse y preguntar quién tiene la verdad o cuál es la verdad. Y en medio de todo esto, Jesucristo se detiene, mira a los discípulos y comienza a conversar con ellos. Y le hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos, o los discípulos decían, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen, yo creo que otros dicen, tú eres Elías. Otros dicen, tú eres Jeremías. Pero entonces Jesús se detiene y le hace una segunda pregunta. La pregunta que trasciende el tiempo, que trasciende el corazón. Y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y cuando Jesús hace esta pregunta, Él no está diciendo o está preguntando, ¿quién dice tu pastor que soy yo? Él no está preguntando, ¿quién dice la iglesia que soy yo? Él está preguntando, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Y este es el título de el mensaje de hoy, de esta serie. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Porque mire, todos nosotros, consciente o inconscientemente, navegamos por la vida según esta respuesta. Todos nosotros vamos por la vida y aunque usted diga, bueno, mire pastor, yo nunca había pensado en esto. Nunca me había detenido a preguntarme realmente quién es Jesús. Te voy a decir algo. Ya sea que inconscientemente o conscientemente ya tú respondiste esa pregunta. Ya tú respondiste a la pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces, iglesia, la segunda pregunta que yo te hago hoy es esta. ¿Dónde está puesta hoy dónde está puesto hoy el ancla de tu vida? Porque según como tú contestes esa respuesta, tú vas a vivir. Y esta no es una pregunta trivial, sencilla, común, casual. Esta no es una pregunta para las personas que le gustan debatir, que mentes inquietas. Esta es una pregunta personal
¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Esa es la pregunta personal y eterna que Jesús sigue haciendo hoy. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y mire, Jesús no está interesado. Él no está interesado en lo que la gente dice de Él, sino en lo que tú crees de Él. En un mundo donde hay muchas opiniones, donde muchas personas tienen una idea diferente, donde muchas personas tienen un debate de quién es Jesús y no lo es, Él no está interesado. Déjame ver qué dicen las estadísticas de quién es Jesús. Él no está interesado en saber qué dicen las otras religiones de quién es Jesús. Él está interesado en saber quién tú dices que es Jesús. Porque como te dije, de acuerdo a cómo tú respondas esa pregunta, es que tú vas a vivir tu vida. Y algo que tú tienes que saber también es que el cielo no se hereda por asociación. La fe no se transmite por ser familia. Tú debes de decidir y responder esta pregunta: ¿quién es Jesús? No es porque tú vayas a la iglesia, no es porque tú seas hijo de papá o de mamá que es un líder en la iglesia que vas a heredar el cielo. Tú vas a heredar el cielo como tú respondas a esta pregunta. Así que vamos a ver el pasaje entero donde se encuentra esta historia. Y Mateo 16, del 13 al 17, nos cuenta y nos narra esta historia. Y dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías, y algunos dicen un profeta. Entonces Jesús preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito seas, o bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora, no te pierdas esto. Jesús está en un lugar lleno de voces falsas y hace la pregunta correcta. Y mire, esto tiene mucho sentido porque usted puede estar en un lugar, usted puede estar en un seminario, pero lo impactante de aprender algo no es solamente hacer pregunta por hacerla, sino es hacer la pregunta correcta. Cuando alguien hace la pregunta correcta, es como que la mente se te abre, trae una conciencia que tú dices: estaba ahí pero no estaba seguro, pero esta pregunta acaba de alumbrar ese área oscura de la mente. Y Jesús le hace esta pregunta en medio de muchas voces. Porque como les dije, mire, esta ciudad de Cesarea de Filipo era una ciudad donde había muchos dioses. Era una ciudad donde había muchas religiones. Es como que yo le preguntara a ustedes hoy: ¿cuál es la religión correcta? Si podemos poner el cristianismo dentro de la palabra religión. Eso era lo mismo que Jesús le estaba preguntando a sus discípulos. Entre todas esas voces, entre todas las opiniones, entre todas las filosofías, ideas que la gente de esta ciudad está diciendo, hay muchos dioses. Está el dios Pan, está el emperador romano que creía que era un dios también, están otros dioses que la gente adoraba. Pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Porque mire, cuando hay muchas opiniones afuera, cuando hay muchas opiniones
muchas ideas allá afuera. Lo más peligroso es que tú vivas una vida con una voz equivocada dentro. Cuando hay muchas personas diciendo y dándote opiniones, lo más peligroso es que la voz que tú estás escuchando esté equivocada. Así que la fe verdadera no comienza cuando dejas de ver a Jesús como una opinión y se convierte en revelación. La fe verdadera empieza cuando tú dices, bueno, ya este hombre no es alguien, una opinión más. Él es el camino, la verdad y la vida. Miren, nosotros en la clase del estudio bíblico los miércoles estuvimos hablando de esto. Y yo en estos días he estado mirando, por alguna razón, las diferentes religiones entre las judías, musulmanes y las demás. Y muchas de estas religiones, cuando usted pone en un lugar estas tres religiones, como el musulmán, el cristianismo, el judaísmo, usted se va a dar cuenta que todas ellas están bien mientras usted diga Dios. Ellas pueden vivir en armonía mientras usted diga Dios. Pero si tú dices Jesús, ya hay división. Y eso era exactamente lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Yo no quiero la opinión de lo que dice la gente, yo quiero saber lo que tú piensas. Miremos la escena otra vez. Ellos van caminando con Jesús, ven templos, ven estatuas, respiran la idolatría. Y Jesús no entra en pánico como, no, yo soy aquí el que es. Él no estaba intentando eso, él no estaba debatiendo su posición. Él sabía quién él era. Es como cuando hay gente que dice, no, yo estoy tratando de darle una ayudita a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Tú no tienes que defender a Jesús. Jesús sabes quién él es. La pregunta no es, ¿puedo yo defender a Jesús? No, no es esa. La pregunta es, ¿sabes tú quién es Jesús? ¿Sabes tú quién es Jesús? Porque dentro de las muchas voces tú debes de escuchar una. Tú debes de tener claro quién es Jesús. Entonces Jesús se detiene y le dice, él compara estas dos cosas, o estas dos preguntas. Él dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y mire, aunque el texto no dice eso, pero usted sabe cuando usted está con alguien y ellos dicen, hay gente diciendo por ahí, y usted mira a esa persona y dice, no hay ninguna gente diciendo, tú eres que piensa eso. Yo me imagino, el texto no dice eso, pero yo me imagino, quiero pensar que una de esas opiniones que dieron los discípulos no era la gente que lo estaba diciendo. Era quizás probablemente uno de ellos que estaba pensando de esta manera. Entonces Jesús dice, ok, ahora déjame hacerte esta otra pregunta. ¿Quién dice ustedes? ¿Quién dices tú? Mire, los discípulos dijeron muchas cosas. Cosas religiosas, cosas respetables, cosas que casi eran correctas. Juan, Elías, Jeremías, un profeta. Pero Jesús no se conforma con un casi gano. Hay un refrán que dice, un hermano de la iglesia él dice siempre, la operación fue un éxito, pero murió el paciente. Un casi creo, no te lleva al cielo. Casi conozco a Jesús, no te salva. Así que Jesús no está interesado en un casi. Él quiere saber qué tú piensas. La salvación no se obtiene simplemente por asistir a la iglesia, por un casi creo. Mire, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en aquel día van a preguntar, Señor, pero yo hice cosas en tu nombre. Y él le va a decir, casi me conociste. Hiciste cosas en mi nombre, pero no me conociste. Les he apartado de mí hacedores de maldad.
Entonces un casi no te lleva al cielo, un casi no te salva. Entonces Jesús vuelve a hacer la pregunta. Ok, ¿qué dicen la gente? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú quién dices que soy? ¿Qué tú dices que soy? No solamente de palabras, sino cuando tú estás solo, cuando nadie te está viendo, cuando la vida se pone difícil. ¿Quién tú dices que soy? Sí, porque usted me puede dar la respuesta correcta ahora. Oh, Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso es lo que tú dices cuando nadie te está viendo. Es así que tú hablas cuando no hay nadie de la iglesia, cuando estás a sola. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta cuando nadie te ve? Cuando nadie conoce tus pensamientos, ¿cuál es la pregunta acerca de Jesús? Y esto es lo que Jesucristo está confrontando en ellos. Díganme, ¿qué ustedes opinan? ¿Quién es cuando nadie te ve, cuando nadie está presente? ¿Cómo tú piensas? Y este es un momento, mire, muy personal y íntimo, no es ni siquiera teológico. Como que Jesús se acercara a Pedro y pusiera la vista en él y le dijera: ¿quién dices tú que soy yo, el Hijo del Hombre? Porque mire algo interesante. Si yo preguntara quién es el Hijo de Dios, usted dice, bueno, Él la lanzó así al que le caiga. Pero si yo te mirara a los ojos, o no yo, porque usted me puede dar la respuesta correcta, pero Jesucristo te mirara a los ojos y te preguntara: ¿quién soy yo? ¿Quién tú dices que soy yo? Si Él te mirara cara a cara, porque ya ahí no está la abuela, porque no se trata, no, mi abuela dice que tú esto, no se trata de que, oh no, el pastor dice que tú lo otro, no se trata ya de, no, en la iglesia dicen. Él dice, pero tú que estás ahí en ese asiento, ¿quién dices tú que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú cuando ya la respuesta no se trata de lo que la gente dice, sino de cómo tú vives, de cómo tú piensas, de cómo tú vives y das testimonio de lo que tú crees? ¿Qué dices tú, quién soy yo? Y ese es el momento donde esta pregunta y el Señor quiere llevar a sus discípulos. Porque Jesús no está interesado en una relación grupal. Él quiere algo personal entre tú y Él. Él quiere que si vas a confiar en Él, tú sepas quién Él es. Y Él quiere que tú entiendas quién Él es y que lo recibas por quién Él es. Pero tú tienes que recibir esto en tu corazón, y Él por eso sigue haciendo esta pregunta: ¿quién dices tú hoy? ¿Quién dices tú mañana cuando estés en el trabajo que es el Hijo de Dios? ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Y mire, la Biblia no nos cuenta esto para informarnos, sino para formarnos, para confrontarnos. Y aquí está el principio de esta pregunta. Tu opinión o lo que tú creas separa la opinión de la revelación. Lo que tú respondas, tu respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús?, va a separar al, no, yo nací en la iglesia,
No, mi papá es el pastor. Cuando Jesús hace esta pregunta, Él está tratando de decir, es que yo no quiero lo que la gente dice. Porque te voy a decir algo. Después que tú tienes un tiempo en la iglesia, tú aprendes a hablar cristianís. ¿Ustedes saben lo que es cristianís? Cuando tú suenas religiosamente de boca, pero de corazón no conoces a Dios. Cuando tú dices lo que el pastor quiere escuchar, lo que el maestro quiere escuchar, pero tú no estás conectado a Dios. Tú dices lo que dijo un joven en la clase dominical en aquel entonces. Estamos estudiando la palabra del Señor y él en algún momento bajó el rostro y se quedó dormido. Y cuando lo llamaron, Simon, despiértate. Él le dice, no, yo no estoy durmiendo, yo estoy meditando. Y era obvio que estaba durmiendo. Y eso es saber hablar cristianís. Tú dices lo correcto, pero Jesucristo no está interesado en que tú des una respuesta correcta. Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere conocerte. Él quiere que tú entiendas quién Él es. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que soy yo? Porque no basta solamente con hablar bien de Jesús, hay que conocerlo. No basta solamente decir cosas bonitas acerca de Jesús, hay que conocerlo. No basta en decir, no, es que mi papá, es que mi mamá dicen, hay que conocerlo. Y por eso hoy Jesús está haciendo la pregunta. Por eso Jesús quiere saber lo que tú crees. Por eso Jesús está interesado en tu respuesta. Porque hay personas que conocen a Jesús por información, pero no por revelación. No es lo mismo conocer a Jesús por información que por revelación. Cuando tú conoces a Jesús por información, tú dices, no, Jesús fue un gran maestro. Eso es lo que los musulmanes dicen. Jesús fue un gran profeta. Incluso el Corán habla acerca de Jesús. Pero ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hay personas que pueden conocer a Jesús por información. Fue un buen profeta, fue una persona moral, fue un líder moral, fue una figura histórica. Y mire, la multitud siempre tiene opiniones, pero la fe nace de la revelación. La gente allá afuera va a tener una opinión de quién es Jesús. Incluso ellos te van a decir a ti quién es Jesús. Pero nada de eso te hace encontrarte con Jesús. Es a través de la fe que tus ojos son abiertos y tú comienzas a creer y Él se te revela. Y ahí es donde tú tienes que llegar a una revelación verdadera de quién es Jesús. Para que tú entonces puedas decir, mira, de oídas yo te había oído, pero hoy mis ojos te ven. No es lo mismo decir, yo escuché a papá que decía, como los dos jóvenes que quisieron echar fuera un demonio. Ellos dijeron, en el nombre del Dios de Pablo, sal fuera. Y dice la historia que el demonio se levantó y le dio una pela. No es en el nombre del Dios que cree mami o que cree papi o que cree el pastor. Tiene que ser tu Dios. Entonces, Jesús está preguntando hoy, ¿quién dices tú que soy yo? Jesús no está buscando una opinión pública. Él quiere revelarse para que el corazón vea y crea. Él quiere revelarse para que tú entiendas. Él quiere revelarse para que tú puedas ver lo que antes no veías. ¿Ustedes se recuerdan cuando la pregunta que Jesús hizo, ¿quién dicen la gente? Y después él dice, ¿quién dice ustedes que soy yo?
Ustedes se recuerdan que yo les dije que hay preguntas que encienden una luz en esos rincones oscuros del corazón. Si Jesús no hubiese hecho esta pregunta, Pedro nunca hubiese dado la respuesta que vemos en el versículo 16 y 17. Jesús le pregunta: ¿y ustedes quién dice que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta no fue una declaración solamente de información o de inteligencia. Esto fue una revelación. Fue una revelación tan impactante que hasta el mismo Jesús, cuando Pedro da esta respuesta, él dice: Pedro, tú no recibiste esto por información y porque tú eres el más inteligente del grupo. Mi Padre te lo acaba de revelar. Porque cuando tú crees, cuando Jesús hace esta pregunta, Él quiere alumbrar el corazón para que tú conozcas realmente quién Él es. Porque cuando el alma reconoce quién es Jesús, la fe nace. No por méritos humanos, sino por gracia. Cuando tú reconoces quién es Jesús, mira, la fe se enciende. Los ojos te son abiertos, tus oídos te son abiertos y tú comienzas a ver y a entender lo que por muchos años se te ha dicho. Y ahí es cuando surge el gran: si yo hubiera sabido que el evangelio era tan bueno, me hubiera convertido antes. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque los ojos se te fueron abiertos. Porque la fe entró al corazón y tu mente comenzó a recibirlo del cielo. Hoy, ahora Cristo, ya puede ver a Cristo como Él es. Es por eso que Jesús está haciendo la pregunta. Porque Él no está interesado en que tú lo veas como un gran profeta, como una persona que tiene mucha moral y que enseñó buenos principios. Él quiere que tú lo reconozcas como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mire, la fe no se transmite por cercanía, se recibe por revelación. No es lo cercano que estés, sino porque Dios se te haya revelado. Y esa es la pregunta que Jesús está haciendo hoy. Porque mire, qué triste sería, y dije sería porque todavía usted está a tiempo, que usted haya escuchado toda su vida el evangelio, que usted toda su vida haya escuchado acerca de la salvación, que toda su vida usted haya escuchado que Dios salva, que perdona, y que al final de tus días te pierdas. Eso sería para mí muy triste. Entonces, por eso Jesús está diciendo: yo no quiero solamente que ustedes anden conmigo. Porque mira algo interesante. Judas anduvo con Jesús, pero nunca le recibió como su Señor y como su Salvador. Porque Judas tenía otro Dios. Porque Judas no lo aceptó como su Señor. Entonces Jesús hace esta pregunta para que la fe nazca. Porque la fe no se transmite por cercanía, se recibe por revelación. Ahora escucha esto: cuando Jesús dice ¿quién soy?, en realidad Él está preguntando algo más profundo. Lo que realmente le está preguntando: ¿soy tu Salvador o soy una historia en tu vida? Eso es lo que le está preguntando. Yo soy tu Salvador. ¿Realmente crees que yo puedo salvarte? ¿Realmente crees que yo puedo perdonar los pecados de la humanidad? ¿Realmente crees que yo soy el Hijo de Dios? Cuando Jesús pregunta ¿quién dices tú que soy?, Él no quiere que le dé datos históricos. Él está preguntando: ¿soy tu Señor? Él está preguntando: ¿soy tu Salvador? Él está preguntando: ¿soy tu Rey? Porque estas tres cosas tienen un significado importante. Cuando tú dices y declaras
Jesús es mi Salvador, tú estás diciendo, Él me salvó de algo. Yo no podía salvarme a mí mismo. Es el debate de que cuando usted le habla al Señor y a una persona allá afuera y le dice arrepiéntete, yo dice, no tengo ni que arrepentirme, yo no hago daño a nadie. Eso no es un caso de hacer cosas buenas y cosas malas. La pregunta es, ¿puedes tú salvarte de la condenación? ¿Puedes tú mismo, sin la ayuda de Jesucristo, salvarte? ¿Puedes tú mismo alcanzar la vida eterna con tus propias buenas obras? Esa es la pregunta que Jesús está diciendo. ¿Tú crees que yo puedo salvarte? Lo próximo que él pregunta dice, ¿soy yo tu Señor? Porque esta palabra Señor tiene un gran significado. Y en los versículos anteriores y en las prédicas anteriores vimos que Jesús hizo otra pregunta y dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque cuando tú dices Jesús es mi Señor, estás diciendo Él gobierna mi vida. Ya yo no hago lo que yo quiera. Incluso ya usted no puede cantar esa canción que a usted le gusta mucho, es mi vida, de que nadie se meta. Yo hago con la vida y no, hay uno que dice lo que me dé la gana. Cuando tú declaras que Jesucristo es tu Señor, ya no significa que ahora haces lo que tú quieras. Ahora tú vas a hacer lo que Él quiera. Ahora tú vas a vivir como Él te diga. Ahora tú vas a vivir como Él establece en su palabra. Así que cuando Jesús hace esta pregunta, Él está diciendo, soy tu rey. Soy tu rey. Porque mire algo. En la Casa Blanca hay un presidente. Y él es el presidente de todos nosotros. Usted se ríe, pero es la verdad. Él es el presidente de todos nosotros. Pero realmente Él es nuestro presidente. Realmente Él es tu presidente. Usted dice, yo ni siquiera voté por él, pastor. Pero constitucionalmente Él es el presidente de toda persona que vive en este país. Pasa lo mismo. Él es Señor, Él es Rey. Tú puedes decir que Él es Señor, que Él es Rey. Pero Él es realmente tu Rey. Él es realmente tu Señor. Él es realmente quien gobierna tu vida. Cuando tú vas a tomar decisiones, tú las tomas basado en lo que dice su palabra o en lo que a ti te conviene. No, pastor, usted sabe que a veces uno tiene que hacer su cosa por la izquierda. A veces uno... Eso es lo que Jesucristo está preguntando. ¿Quién dices tú que yo soy? Y Él está hablando de una relación cara a cara, una conversación personal entre tú y Él. ¿Quién dices tú que yo soy? Así que como tú te identifiques con Jesús, determinará cómo tú le sigues. Quien tú digas que es Jesús, determinará cómo tú le vas a seguir. No, Él es Dios de mi papá y de mi mamá, pero eso es de ellos. Yo tengo mi propia idea de quién es Jesús. Como tú te identifiques y lo identifiques a Él, tú vas a vivir tu vida. Como lo que tú creas de Él es como tú vas a operar. Lo que tú pienses acerca de Jesús es como tú vas a manejar y a tratar a las demás personas. Jesús no quiere solamente que tú le veas como un maestro bueno. Él quiere que tú le veas como Señor. Porque si tú le ves como profeta, tú vas a decir, lo vas a citar, vas a hablar de Él. Pero es cuando tú lo ves como Señor, solo como cuando lo ves como Señor, que tú le vas a obedecer. Iglesia,
Hay mucha gente que llaman a Jesús Señor, pero eso es solamente de boca para afuera. Hay mucha gente que va a la iglesia. Hay mucha gente que canta los coritos. Hay mucha gente que piensa cosas buenas acerca de Papacito Dios. Pero realmente Él es tu Señor, Él es tu Dios. Así que mira, escucha esto con amor. Esta pregunta de quién es Jesús nos confronta a todos nosotros. Pero así mismo como nos confronta, también nos invita. Porque cuando Jesús pregunta, Él te pregunta para confrontarte. Pero esa confrontación no es para señalarte y dejarte tirado en el piso. Y ahí es cuando yo levanto mis manos y digo, gloria a Dios por el Evangelio. Porque mire, la religión te va a decir, te vas para el infierno, eres un pecador. Y señalan todas las cosas malas que nosotros somos. Eso es lo que hace la religión. Pero el Evangelio te dice, es verdad que eres pecador. Es verdad que hace cosas malas. Pero hay una buena noticia, y es que Cristo vino y murió por tus culpas para que tú ahora puedas ser salvo, para que tú puedas ahora encontrar vida. Esa es la buena noticia del Evangelio, de que Cristo vino al mundo, tomó nuestro lugar y ahora podemos encontrar vida si creemos en Él, si lo declaramos a Él como Señor y como Salvador. Así que esta invitación es para lo que ya estamos por mucho tiempo en la iglesia. Esta invitación y esta pregunta es una invitación para lo que tenemos mucho tiempo, para los que decimos, yo nací en la iglesia, pastor. Pero también para aquellos que andan buscando una respuesta, para aquellos que andan buscando un consuelo, para aquellos que nunca le han conocido. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dices tú que soy yo?, Él te está confrontando para que te hagas la pregunta. Para que pongas en balanza entre todas las opiniones humanas, entre todos los dioses falsos allá afuera, entre las tendencias en lo que la gente opina. Él quiere llegar a tu corazón y hablar contigo. Él quiere preguntarte a ti. Porque tu respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Va a determinar si te pierdes o te salvas. Jesús hace esta pregunta para los religiosos, para los que no son tan religiosos. Cuando Jesús le hizo esta pregunta a Pedro no era un discípulo perfecto. Él también estaba aprendiendo. Pero esta pregunta hizo que en Pedro naciera algo, que se revelara algo en Pedro. Y él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él estaba diciendo, tú eres el que nosotros habíamos esperado por mucho tiempo. Tú eres el que las profetas, el que todos los antiguos profetas hablaron. Tú eres el Mesías, el que perdona el pecado del mundo. Es como cuando Juan vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es esa revelación que Pedro tuvo, y esa es la misma revelación que Dios quiere que hoy tú tengas. No lo que papi piensa, no lo que mami piensa, no lo que el pastor piensa, lo que tú crees. ¿Quién dices que soy? Pedro estaba aprendiendo cuando Jesús le dice, no te le reveló cosa humana, fue mi Padre Celestial. Y mire algo poderoso, que cuando Dios abre los ojos del corazón, algo cambia en nosotros. Cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, comenzamos a ver las cosas diferentes. Comenzamos a darnos cuenta, yo hacía eso también.
Porque usted, ¿no le ha pasado eso en algún momento donde usted estaba con alguien y de repente dice, yo era así también? Cuando la fe viene a nuestro corazón, nuestros ojos se abren. Tú encuentras un destino. No un destino lleno de emoción, emocionado. No, es convicción, es verdad. Es Cristo revelado a nosotros. Porque cuando una persona reconoce quién es Cristo, se une a Él por la fe. Y cuando se une a Cristo por la fe, su identidad y su destino cambia. Cuando te unes a Él, cambia de destino, cambias de identidad. Ahora soy hijo de Dios. Ya no soy solamente creación. Ahora soy hijo. Ahora soy amado. Ahora entiendo la verdad. Mira lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, los que pertenecen a Cristo, se han convertido en una nueva persona. La vida pasada o la vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Todos aquellos que hemos conocido a Cristo, hemos entendido de que hay una verdad. Cuando tú sabes quién es Jesús, tu vida encuentra un ancla. Cuando tú entiendes, cuando tú conoces, cuando tú sabes quién es Jesús, cuando tú contestas la pregunta, tu vida queda anclada. Y aquí es donde todos nosotros tenemos que entender algo necesario con lo que nuestra generación lucha. Que Jesús no está buscando fanáticos, Él está buscando discípulos. Este es el debate que tú y yo tenemos que entender y que tenemos que mirar, que Jesús no está buscando fanáticos. Porque el fanático, ¿qué hace cuando va al partido? Se quitan la camisa. Si el rival está ahí, hasta pelean con ellos. Como ustedes, muchos de los dominicanos ahora que están viendo el juego de béisbol, pasión por el béisbol. Eso es lo que hace un fanático. En mi casa hay alguien que nunca habla de béisbol, pero cuando cuando estamos viendo béisbol, ella es la que más sabe. Ya yo le dije quién era. Pero un fanático solamente hace bulla cuando está el juego. Pero después de ahí usted nunca va a escuchar a la pastora más hablando de béisbol. Eso es lo que hace un fanático. Yo hago eso también cuando la serie mundial, cuando están jugando soccer. Yo veo soccer solamente cuando está el World Cup. Y yo miro los partidos y comienzo a preguntarle a Ismael porque él sabe más de ellos de eso. Pero eso es, un fanático hace eso. Emoción en el momento. Gloria a Dios el domingo. Santo aleluya, qué palabra más poderosa. Pero llegó el lunes y se acabó todo. Jesús no está buscando fanáticos, Él está buscando discípulos. Jesús está buscando gente que cuando se termine la reunión del domingo, salga para ir allá afuera y diga, ahora que vamos a jugar, ahora que el partido empieza. Yo lo que estaba entrenando era en la iglesia, pero de aquí en adelante, ahora que el partido empieza, Jesús está buscando discípulos que le crean, que caminen con Él, que le obedezcan, que busquen hacer su voluntad, que den testimonio, que no se avergüencen de decir, yo no me avergüenzo del evangelio, de las buenas noticias, porque es el poder de Dios. Y es lo que la pastora le estaba diciendo a la joven. Y muchas veces usted tiene que entender que la gente puede ser que se burle de ti hasta que un día las cosas se le volteen y comiencen a vivir un momento de crisis. Mira, tú puedes venir aquí a que ore por mi hijo. Ellos nunca ni quisieron llevar al hijo a la iglesia, ni ellos quisieron ir a la iglesia. Ay, ora por mi hijo.
Eso es lo que la gente allá afuera hace. Pero el discípulo tiene que predicar a Cristo, tiene que vivir para Cristo, tiene que hablar de Cristo y no avergonzarse, porque lo que Él nos enseña es que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que con alegría seguir a Cristo. Jesús no busca seguidores que solo hablen de Él. Él está buscando personas que le obedezcan. Y entonces aquí volvemos a la pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dices tú que soy yo? Volvemos a esa pregunta del principio. ¿A dónde está el ancla de tu vida hoy? ¿Sobre qué tú estás anclado? Cuando vienen las tormentas, cuando el viento sopla, cuando la marea es alta, cuando las cosas se mueven, ¿sobre qué estás parado? ¿Sobre qué estás anclado? Porque mira, allá afuera van a haber muchas corrientes, muchas ideas. Incluso hay corrientes allá afuera ahora mismo que hasta los mismos de la fe, la Biblia habla acerca de estos, de esos falsos profetas que van a apostatar en contra de la fe, que van a hablar de una fe que no tiene nada que ver con la verdad bíblica, y van a ser arrastrados. ¿Dónde está tu ancla? Pero está bien, ok, hay profetas que enseñan falsas doctrinas, pero cuando la vida te golpee, cuando Dios no conteste de la manera que tú esperabas, ¿a dónde estás anclado? Cuando las cosas no salen como tú querías, cuando el diagnóstico que tú recibiste, tú dices, pero Señor, esto no fue lo que tú dijiste. ¿A dónde estás anclado? ¿A dónde estás anclado cuando el viento está soplando, cuando la tormenta te está golpeando? ¿A dónde está puesta tu ancla? Mire, la respuesta a esta pregunta es que esto va a determinarlo todo. Esto va a determinar y va a definir tu vida. Porque si estás anclado en una corriente o en arena, vas a ser arrastrado. Pero si estás anclado en Cristo, en la verdad de quién Él es, no en lo que la gente opina, sino en la verdad de lo que tú has conocido. Y debe de haber un momento en la vida cristiana que la información se convierta en convicción. Y la convicción es, aunque me corten la cabeza, yo voy a seguir creyendo. Eso fue lo que los discípulos hicieron. Mire, cuando usted mira a los 12, usted va a encontrar personas que, había uno incluso que era un nacionalista, que estaba en contra del gobierno romano. Pero cuando ellos vieron a Jesús realmente por quien Él es, después que Él resucitó y lo vieron por quien Él es, el Hijo de Dios, esa información se convirtió en convicción. Y ellos dijeron, si este que acaban de matar 3 días puede resucitar, yo quiero estar en el Team Jesus. Sí, yo quiero estar en el equipo del hombre que tiene el poder para vencer la muerte. Yo quiero estar en el equipo del hombre que puede resucitar de entre los muertos. Por eso Él dice, no le tengan miedo a lo que el hombre puede hacer con el cuerpo. Tengan miedo al quien puede matar el alma. Y tengan miedo a quien gobierna eso. Entonces, lo que Él nos está diciendo, tengan por seguridad que yo voy a estar con ustedes, que el mismo que murió resucitó. Ese es el Jesucristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que tú debes de conocer. El miércoles pasado en la clase de creo, aprendíamos que no se trata de
solamente decir, esto no es por obra. Esto no es por obra. No se trata de lo bueno o lo malo que tú haces. Porque, mira, aquí entre nosotros, hasta nosotros lo que ya estamos y lo que crecimos en la iglesia, a veces le fallamos a Dios y hacemos cosas malas. Pero es por su misericordia que somos salvos. Es por su amor y por su sangre y por sus sacrificios. Entonces, la Biblia dice que la ira de Dios viene para los que practican el mal. Para los que viven una vida desordenada y no obedecen a Jesús, no le tienen como Señor. Entonces, Jesucristo nos vuelve a preguntar, ¿quién dices tú? ¿Tú quién soy? Soy yo. ¿Quién dices tú? ¿Quién crees tú que soy yo? Cuando estás allá afuera, cuando estás en la vida. Y quizás tal vez tú estés comenzando en esto, o nunca te habías hecho esta pregunta, y estés en la misma posición de Pedro. Puede ser que hoy tú digas, pastor, mire, yo nunca me había hecho esa pregunta. Yo pensaba que era con el grupo, pero es conmigo. Y quizás tú te encuentres en esa posición. Y Jesús quiere revelarse a tu vida hoy. Puede ser que estabas debatiendo si esto era verdad o no, si seguías o no seguías. Mire lo que dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene por el oír, es decir, oír las buenas noticias, oír las buenas noticias acerca de Cristo. Cuando escuchamos, la fe viene a nosotros. Cuando este mensaje te hace esa pregunta, te confronta, la fe viene a nosotros. Pero no solamente debe de escucharse, de quedarse en escuchamos. Debes de considerar, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde está puesta mi ancla? Escucho, proceso la información y después termino reconociendo. Muchas veces la persona se queda en procesar. No, yo tengo que pensar esto más profundamente. Y tienen años profundizando y no llegan al fondo. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo toman con ligereza. Pero lo que Jesús está diciendo, si tú entiendes que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, debe de haber una reacción, debe de haber un cambio, debe de haber un reconocimiento. Cuando Dios abre los ojos del corazón, la respuesta debe de ser la misma que Pedro. Hoy, este mensaje te ha dicho, él no es un profeta más. Él no fue un buen hombre. Él no fue alguien en la historia humana. Hoy entendimos lo que dice Pedro. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios viviente. Él es el Mesías. Él es Hijo de Dios viviente. Así que, si me estás viendo, si estás aquí, yo no quiero que esto solamente se quede en un, es verdad, pastor. Debe de haber una reacción en nosotros. Esto debe de convertirse en una confesión. Esto debe de convertirse en lo que dijo Job. De oídas yo había oído a Dios. Yo lo había oído. Yo había escuchado a mi mamá hablar de Dios. Yo había visto a mi papá orándole a Dios. Yo había visto al pastor hablando cosas bonitas de Dios. Pero hoy debe de ser una decisión de, hoy mis ojos te ven. Hoy debe de ser una revelación de, ya yo no voy a hacer esto porque mami y papi quieren. Yo voy a hacer esto porque yo quiero. Y mire,
no hay mayor libertad en servirle a Dios porque tú quieres. Ya esto no se trata de, no, que porque los hermanos me están mirando. Hace años que yo ya dejé eso. Porque ¿de qué vale de que los hermanos no me vean? Pero Él me está mirando. Él me está viendo. ¿Quién es que me va a juzgar? ¿Él o la gente? Entonces, esta pregunta, lo que nos está diciendo, debes de escoger, debes de decidir, debes de determinar si vas a seguir viviendo tu vida como tú crees o como quien Él cree, como Dios establece. Así que mire, yo quiero que hagamos algo juntos hoy. Yo voy a hacer la pregunta: ¿quién es Jesús? Y todos vamos a responder como dijo Pedro. ¿Quién dices tú que es Jesús? Dice, tú eres, vamos juntos, tú eres el Hijo de Dios viviente. Otra vez. Una vez más. Amén. Eso que tú acabas de declarar hoy es una verdad que traspasa los tiempos. Esa declaración que tú acabas de hacer hoy es lo que nos da vida eterna. Esa declaración que tú acabas de reconocer hoy es la razón por la que Él murió en la cruz del Calvario, para darte vida. Él es el Hijo de Dios viviente. Él es el Mesías. Él es quien nosotros esperamos. Él es quien quiere salvarnos. Él es quien quiere perdonarnos. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el que perdona los pecados, el que da vida eterna para todo aquel que cree en Él. Entonces, ser un discípulo o el discipulado no comienza cuando tienes todas las respuestas. No es ahí cuando empieza el discipulado, ser discípulo de Cristo. No, yo primero necesito que Él me conteste todas las preguntas. Te tengo que decir la verdad, y es que todas sus preguntas no van a ser contestadas en esta vida. Pero hay una verdad que tú acabas de declarar, y es de que Jesucristo es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el quien perdona, Él es que salva, Él es que limpia. Él es que te rescata del pecado. Él es quien da vida eterna para todos los que crean en Él. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y Él es el único que puede dar descanso. Él es el único que puede lavar nuestras culpas. Él es el único que puede libertarnos. Por eso decimos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Así que no te rindas. No te dejes arrastrar por lo que allá puedan decir. Hay una verdad que trasciende el tiempo. Y cuando tú sabes quién es Jesús, tu vida queda anclada. Cuando tú sabes, cuando esa información se convierte de información y pasa al corazón, cuando esa información pasa de acá arriba de la cabeza y que se transfiere a la mente y al corazón de nosotros, quedamos anclados, quedamos firmes en una verdad que traspasa los tiempos, que va a ser por generación de generación, que aun cuando el cielo y la tierra pase, va a seguir siendo verdad. Y tú sabes cuál es esa verdad: es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es quien salva. Él es quien perdona. Así que, iglesia, la multitud tenía opinión sobre Jesús. Los discípulos tuvieron una revelación acerca de Jesús. Pero hoy no es la pregunta ¿qué pensaron los discípulos? ¿Qué piensa la multitud? ¿Qué piensa la gente allá afuera? No, esa no es la pregunta. La pregunta sigue siendo: ¿quién dices tú hoy que es Jesús?
¿Quién dices tú hoy que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús para ti hoy cuando obedecerle te cueste? ¿Quién dices tú que es Jesús hoy cuando obedecerle te cueste? ¿Quién vas a decir que es Jesús mañana cuando obedecerle te cueste? ¿Quién es Jesús para ti hoy? Para ti, para ti. ¿Quién es Jesús hoy cuando obedecerle te cueste? Y la respuesta es: Él es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Inclina tu rostro. Y así, con tu rostro inclinado, yo quiero hablar con todos esos que dicen: yo nací en la iglesia. Con todos esos que dicen: mi mamá dijo, mi papá dijo, mi mamá me llevaba a la iglesia, o yo oí el pastor que decía. Yo quiero hablar contigo hoy. O yo quiero hablar también con ese que dice: pastor, es que yo no sé, a mí me hicieron daño, o tenías preguntas que contestar. Es contigo que yo estoy hablando. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Él es el Dios de tus padres? Sí, puede ser. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es: Él es tu Dios, Él es tu Señor y Él es tu Rey. Sí, contigo que estoy hablando. Para ti que tienes muchos años en la iglesia. Para ti que tomaste todas las clases necesarias para calificar. Para ti que aprendiste los textos bíblicos. O para ti que tienes toda una vida en la iglesia. ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? Cuando se termine esta vida, Él será el quien te salvará de la condenación. Es contigo que estoy hablando. Porque ya esto no es un asunto de... Ellos dicen, la multitud dice, los discípulos dijeron, incluso Pedro dijo: ¿qué tú dices? Mire, y si tú estás aquí hoy o me estás viendo, hoy es un día perfecto para decir: Él es el Mesías, Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Y si tú estás aquí, esta información debe de convertirse en transformación y revelación. Y yo te invito que desde ahí, desde tu asiento, desde ahí, desde tu casa, que tú levantes tus manos si quieres reconocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si quieres reconciliarte con Él. Si quieres volver a retomar tu relación con Él. Si tú estás aquí y Dios te pregunta: ¿soy tu Señor? ¿Soy tu Salvador? ¿Soy quien gobierno tu vida? Y la respuesta es no. Hoy tú puedes tomar la decisión de restablecer una relación con tu Padre. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios que quiere salvarte. Si tú estás aquí, me estás viendo, yo te invito a que levantes tus manos, enseñar de que lo reconoces a Él como Señor. Si tú le reconoces como Señor y como Salvador,
Yo te voy a invitar que hagas esta oración conmigo y que digas: Señor Jesús, me arrepiento de haberme convertido en mi propio Dios, hacer lo que yo quería, como yo quería, cuando quería. Hoy me doy cuenta que todo esto fue malgastar mi vida y vivir una vida fuera de mi propósito y de la razón por la que fui creado. Te pido perdón. Te pido que me salves. Te pido que me des salvación y vida eterna. Reconozco que soy pecador y hoy levanto mis manos en arrepentimiento a ti. Perdóname, sálvame, límpiame. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.